de Castilla, una reina nació, desdeñada al principio. Su fuego se encendió, con pasión y con ardor, su corazón iluminó. Unió reinos, unió hombres, a su destino los llevó. Junto a Fernando y Aragón, forjaron una gran nación, cubriendo de gloria y poder a toda su civilización. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Un hombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Y tu obra nadie te olvidará. Tu espíritu a los hispanos siempre nos guiará. Desde el puerto de Palos, tu sueño partió, con Cristóbal de pionero. A las Indias navegó, Isabel al nuevo mundo, de un infierno liberó. Tu fe impulsó ese viaje sin igual, y en tu nombre España entera cruzó el ancho mar. A nativos oprimidos llevó la dignidad. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Tu nombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Honraste a tu corona, tu patria Isabel, reina de la hispanidad. Tu nombre está escrito en América para toda la eternidad. En el cielo y en las olas, en cada estrella y en el mar. Tu legado vive como ejemplo en cada hecho, más que de ley, en hilar de esperanza, de justicia y de la verdad. Guerrera y diplomática, madre de una nación, a tus hijas enseñaste a leer, cultura y educación. Una reina que en su tiempo impulsó la justicia y la razón. América y España unificó en una misma nación, uniendo sus destinos en un mismo corazón. Con tu ejemplo dignificaste a España, América y toda mujer. Tu nombre escrito en los cielos está, en las estrellas y en el mar. Brilla sin cesar, tu legado jamás morirá. Isabel, mujer de derecho, antes que de ley. Tu corona dorada brillará, tu historia, tu espíritu y tu fe nos guiaron hacia la gloria y la libertad. La que brilla en las montañas, la que anudó dio su cruz. Isabel, en tu historia está tu fe. Roma no te lo agradeció, pero el mundo nunca te olvidó. Uniste mares y mundos, tu ejemplo no murió. Buenas noches a todos los hispanos de ambos hemisferios, a todos los miembros de la civilización española. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, con una persona que aún es más interesante para tal menester. Vamos a hablar con el catedrático de la Universidad de Luisiana, el señor Francisco García Ruiz, un experto en todo lo que es la historia de Estados Unidos. Oye, ¿qué te llevó a acabar enseñando la cultura española en Estados Unidos? A mí me llevó pues la corrupción andaluza, como en Andalucía somos los más cultos de Europa, pues bueno, el señor Chávez y Griñán cancelaron las oposiciones. Yo aspiraba a ser simplemente un profesor, que si me hubiesen mandado a Écija o a Dos Hermanas o a Armería, pues yo hubiese sido profesor de instituto. Bueno, cancelaron las oposiciones, yo tuve que hacer otra carrera, hice Derecho y bueno, pues la verdad, trabajé en varias cosas, exitosamente, tengo que decirlo. Yo no me fui a Estados Unidos y me dieron la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer un máster y bueno, ya a partir de ahí pues de mi carrera allí, máster, doctorado, máster en la Universidad de Colorado, el doctorado en la Universidad de Connecticut. Y bueno, y ya está. Y bueno, y obviamente, como se suele decir, la cabra siempre tira al monte. Y a mí lo que me gustaba era la literatura, la historia, la cultura. Y bueno, Estados Unidos tengo que decir que ha sido un país que me lo ha dado todo. Yo no he pagado nada, por ninguno de mis estudios. Todo me lo gané siendo el estudiante más aplicado, a pesar de que en la EGB era Raider 5, en el BUP era Raider 5 y en la selectividad saqué 5,5. Ya en la carrera de Filología Hispánica ya avancé un poco y ya era de estudiante de... Y eso... Que yo
de España la conocía por haber nacido en España, obviamente, pero me di cuenta de lo que era España tras viajar por el mundo. Efectivamente. Tuve una perspectiva, una cosmovisión de lo que es España, precisamente en hasta entonces no había podido yo valorar a España en su justa medida. No sé si a ti te habrá pasado algo parecido. No, yo España siempre he sido español y bueno, y conocía ya la historia de España antes de salir de Estados Unidos. Yo nunca me he considerado asimilado por ninguna cultura. O sea, yo salí de España siendo muy español y lo sigo siendo aún más todavía. La pena es que lo que he notado es que cada vez que regreso a España la gente cada día es menos española. Ese es el gran drama, que cada día conoce menos la historia, nuestra gran historia. Supongo que por los medios de comunicación y de cómo se deja la cultura española, pues básicamente pues a la altura del betún, cuando verdaderamente no tenemos nada de lo que avergonzarnos, comparado con otras historias como la inglesa, la alemana, la holandesa, la belga, en fin, y todo eso. Todos los que no han denostado ha sido a la historia española. Tengo que decir una cosa, los grandes traidores de la historia española hemos sido los propios españoles y después de haber defendido el catolicismo por todo el mundo, sí, los papas romanos, exceptuando a Alejandro VI, básicamente intentaron tumbar la cultura y la civilización española. Es triste, pero es así. El que lea un poco de historia se dará cuenta de ello. ¿Quieres decir que la presencia de España en América también fue traicionada por los mismos? No, vamos a ver, el mismo clero no. Vamos a ver, el que se lea, yo siempre digo a todos mis estudiantes que cuando quieran hablar de España en América, que se lean las fuentes, toda la conquista, por decirlo, o evangelización, porque hay que tener en cuenta que si la población nativa de América en los dominios españoles no fue un genocidio, fue gracias a la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica Española defendió a los indígenas y, bueno, me remito a los testimonios, ¿no? Es decir, Fray Toribio de Motolinia llegó con 12 franciscanos a la vez que Cortés y estuvieron pues prácticamente cuidando de enseñar la cultura española y el Evangelio, lo que es el catecismo, los mismos nativos de allí, ¿no? Entonces, Fray Toribio de Motolinia, en su famosa obra, habla de que se hacían cerca de 10.000 bautismos por día y la gente lo asimiló. O sea, vamos a empezar por ahí. Estamos hablando de que hay que estudiar un poco de antropología histórica y ver que los aztecas fueron el pueblo más criminal de lo que hoy se denominaría México y anteriormente Nueva España. Hablando de la primavera floral, por ejemplo. Diría que lo más criminal de toda América, porque los mismos incas no se podían comparar a ellos. No estoy de acuerdo, pero bueno, el que estudie. Siempre les digo, aquí ya sabemos que en los espacios públicos siempre hay alguien que como afirme una verdad histórica que no se acomode a su espectro ideológico, pasa a ser pues prácticamente un propagandista del genocidio, cuando bueno, ya está. Yo lo único que le he visto a la gente es que lea, que hay muchos libros en los cuales hay muchas crónicas. Curiosamente el tema de lo que se llama conquista de América, como la Inquisición, todo está documentado. Somos el pueblo europeo que lo documentábamos todo. Es más, cuando Hernán Cortés pisa el primer territorio de lo que hoy denominamos México, era Veracruz, él básicamente crea un alcalde, un corregidor. Prácticamente esa vía de leyes y él instaura prácticamente. Y de ahí el que invita a la gente que se lea las cartas de relación de Hernán Cortés, que va a ver un poco lo que es la versión de Hernán Cortés, pero que está muy cerca de lo que fue la realidad. O sea, todo el mundo se cree que es que los españoles fueron allí a exterminar a gente. Hernán Cortés se presenta con 6.000 guerreros de varias tribus que eran oprimidas
por la Triple Alianza, que era pues Tenochtitlán, Texcoco, Chasleco, ¿no? El que no quiera ver eso, ese es su problema, pero que ahí obviamente los aztecas no eran precisamente armas de la caridad. Gente que además moralmente era bastante... Es curioso, la antropología religiosa, y yo no tengo nada contra los gays ni los LGTBI, pero vamos, que se practicaba la sodomía contra los esclavos, ¿no? Es decir, una manera de humillarlos, de someterlos. La primavera floral suponía un montón de doncellas que eran sacrificadas, ¿no? En los templos aztecas. Y vuelvo a repetir, eso está en la historia, la primavera floral, que alguien se vea un poco pues lo que fue la conquista de América, ¿no? Pero bueno, ahí entiendo. Hay muchos mexicanos que hoy día hablo con ellos, ¿no? Que me dicen, es que vosotros nos robasteis la identidad. Yo, unos alumnos míos, les digo, sí, encantado. Voy a buscar en los rincones de encuentro tu identidad y yo te la devuelvo con mucho gusto. Pero que básicamente el descontento del 80% de la población mexicana estaba contra los aztecas, los mexicas, que por eso se llama hoy México, los mexicas, que residían principalmente en Texcoco, en Tenochtitlán. ¿No te parece un insulto a la inteligencia que en México se llame México? Bueno, es que no se llamaba México, se llamaba Nueva España. Y de hecho, efectivamente, y que además ellos no tenían una legitimidad. Ellos llegaron 200 años antes a lo que es hoy la Ciudad de México, que antes era Tenochtitlán. Ellos llegaron 200 años, es decir, que ellos tampoco estaban allí de toda la vida. Claro, totalmente. Vamos, lo podríamos comparar, los podríamos como Atila y los hunos, y como todo lo que fueron las hordas godas que después de la decadencia del Imperio Romano arrasaron toda Europa. Pero por favor, que no nos digan, y además muchos llegaron ni eran cristianos, que eso también es otra de las cosas que siempre se suele decir, ¿no? Eran generalmente hordas con una religión que era el arrianismo, que no me voy a poner a explicarla, porque va a ser verdaderamente, pues bueno, eran gente que ante el debilitamiento del imperio invadieron toda Europa. Y además, curiosamente, una Roma que estaba debilitada, como ocurre hoy en las sociedades actuales, que fueron víctimas de una ideología que es, hoy lo llamamos aquí buenismo, pero que verdaderamente tiene su origen en una corriente doctrinal que se llama el irenismo, ¿no? Que todo el mundo es bueno. Y ahí fue la decadencia del Imperio Romano. Te he perdido la voz de la época, ¿no? De que todo el mundo es bueno y... Yo pensaba que venía más del cristianismo. No. Bueno, dentro hubo un montón de corrientes. Vamos a ver, yo no sé, pero por ejemplo, la iglesia cristiana tiene que ver con la de Pablo y que después pues va a haber una serie de evolución del cristianismo dentro de eso, pero vamos, hay un libro que se llama Los cristianismos olvidados del profesor Manuel Garrido que explica muy bien cómo evoluciona. El que crea que el cristianismo fue un bloque ideológico religioso está equivocado. Había muchas disidencias, ¿no? Pero bueno, el irenismo es una corriente que bueno, pues que básicamente le especie de los pueblos y todo eso, pero eso es lo que le hace débil al Imperio Romano. El Imperio Romano va a decaer precisamente porque no tiene una serie de ejércitos que defiendan las fronteras romanas de la época, ¿no? Y los germánicos se van a convertir en una ola expansiva, como hoy lo está haciendo el norte de África con que son las fronteras europeas. Toda la historia tiene su ciclo y se repiten. Como yo no voy a ser nietzscheano, de Friedrich Nietzsche, de que se habla de lo cíclico de la historia, pero a veces hay que tenerlo. ¿Vamos al tema de que después de haberle llamado a Alemania Hitlerlandia, por ejemplo? Bueno, lo primero de todo es que hay gente en México que le llama México, cuando verdaderamente lo mismo que Texas. Y verdaderamente el que sea un poquito curto y haya leído libros del siglo XVI, la grafía de la J era una X larga. Entonces, la verdadera pronunciación es Texas y México.
En el náhuatl no existía la J y obviamente se quedó como estrato de la lengua que hablaban los mexicas, que era el náhuatl, chica, ¿no? Pero los españoles le llamaban mexicas, ¿no? La pronunciación más parecida. Los 16, bueno, tenemos paradójica historia. ¿Por qué el francés no se llama el franco, que debería llamarse así, sino el francés? Y era representado por una isla que está en el Sena que se llama l'Île-de-France, ¿no? Y de ahí, como era el centro de toda la política desde Carlos Magno, pues se le llama ahora francés y no franca, la lengua franca. Y bueno, sí, pero se llama francés por la Isle de France, que era una islita que estaba en medio del Sena y desde ahí empieza un poco por lo que a fraguarse la nacionalidad. Lo mismo que, por ejemplo, el italiano no existe como tal. El italiano que denominamos italiano es el toscano, que es la lengua de Dante, pero cualquiera que haya viajado... El francés es una lengua latina, la lengua que hablaban los... Cuando se habla de un proceso de asimilación lingüística en la época de Carlomagno, que además emprende una reforma educativa para hablar lo que hoy llamamos el francés, que es lengua latina. Pero hay que tener en cuenta que en la época de Carlomagno la mayor parte de las tribus, por no decir otra cosa, eran casi todas germánicas. Hay que olvidarlo. De hecho, los normandos tienen sus raíces germánicas prácticamente y de hecho hay en la lengua francesa actualmente muchas voces que vienen del... De hecho, cuando Hitler entra en Francia decía si es que Normandía podía ser alemana porque racialmente, incluso por giro lingüístico, era en Alemania. De hecho, precisamente una de las primeras poblaciones que invade Hitler y se adueña son la Alsacia y la Lorena, que eran territorios franceses, pero con lengua alemana. La geografía es compleja y... Yo te insisto en un detalle. Fueron los francos, los germánicos, los que perdieron su propia lengua y adquirieron la lengua de los galos. Sí y no, o sea, estamos hablando de una élite cultural. Hay que tener en cuenta de que, los que, digamos, manejan las culturas en la Edad Media son los monasterios, la iglesia, la corte. Eso lo va expandiendo y hace una catequización progresiva, ¿no?, sobre la gente, pero que no nos creamos que un francés de la época de Carlomagno que vivía la Camargue francesa, ¿no?, hablaba el francés, ¿no? O sea, estamos hablando de que había una expansión. Carlomagno, en ese sentido, fue un rey que trató de unificar el territorio en base a la lengua, ¿no? Pero que en el caso de los mexicas, hoy, por ejemplo, hay palabras como, por ejemplo, que tienen lo que no tienen nada que ver con el castellano, ¿no? Vienen del náhuatl, como apapachar. Apapachar en el náhuatl significa acariciar con el arma, ¿no?, que es como hacer un apapacho, dar un abrazo. Y bueno, pues eso viene del náhuatl, ¿no? Y los mexicanos tienen... El que se vaya a México y vea la zona norte de México, el valle de Teotihuacán, se dará cuenta que todavía existen localidades en esa zona donde hay una mezcla de castellano con el náhuatl, que lo han tenido preservado, entre otras cosas, porque no se han catequizado y no ha llegado, digamos, la normalización lingüística educativa del gobierno de México en muchas zonas. Por ejemplo, hoy día hay zonas de la zona maya, ¿no?, de la zona del Yucatán, donde se está habiendo un indigenismo creciente para reivindicar la lengua maya. Uno de los tratados que está presente con los mayas es el Popol Vuh, un libro que ya se está publicando en maya, ¿no?, y en español, que es un poco una especie de épica fundacional del pueblo. Hay que conocer México también muy bien. Por ejemplo, uno se va, pues, por ejemplo, al sur de México, ¿no?, y va a ver que el español o el castellano que se habla es bastante deficiente y tiene muchos vocablos mayas, por ejemplo. Bueno, en Luisiana, pues el español desapareció, aunque yo, si quieres, te puedo mandar hasta hace unos años pues de canarios, descendientes que cantaban de coplas canarias que tenían ellos ahí, pero el resto no. Vamos a ver, yo mismamente, los franceses, francófonos, que viven en Luisiana, se les acusaba que en los años 70 lo abofeteaban los profesores por hablar francés. Digamos que a partir de los 70
el francés desaparece. Curiosamente, el Estado anglosajón, de alguna manera, penetra en la cultura de Luisiana y hoy, por ejemplo, el francés está casi desaparecido. Son la gente tribu aislada en los pantanos que lo hablan como una especie de rebeldía y lo mismo pasó con el español. Aunque, por ejemplo, en la actividad americana hubo una brigada de españoles que hablaban español entre ellos, ¿no? Que eran los tigres de Luisiana, que eran antiguos descendientes de los canarios que envió el gobernador Miró, cerca de 40 o 50 mil canarios, la cifra baila bastante, y que se instalaron en lo que hoy se les llaman los isleños, ¿no? Y hasta la guerra civil hablaban español, seguían manteniendo sus costumbres, ¿no? Y hoy día yo he ido a muchos festivales folclóricos y se visten de canarios y cantan sus cosas, pero bueno, su español ya es deficiente, ya no respeta. Y con el francés ha acabado lo mismo en los años 70. Ha habido un del francés con mucho dinero de Francia, que no tiene nada que ver, porque el francés Cajun, ¿no? Que es la variedad que se habla allí, no tiene nada que ver con el francés que se habla en Francia. Y de hecho le llaman el criollo. Pero hoy día la toponimia y los apellidos se respetan. Por ejemplo, hay apellidos afrancesados como Domínguez, que es Domínguez, ¿no? O Míguez, ¿no? Que es Mínguez, que se han asimilado. Pero hay muchos, es decir, hay González, ese, ¿no? Como si fuese portugués, ¿no? Todavía existen, vamos, que uno se ve los apellidos. Y por supuesto están las ciudades españolas, ¿no? Hay una que se llama González, hay otra que se llama Nueva Iberia o New Iberia, ¿no? O sea que todavía se siguen conservando, pero muy residual. Hay que tener en cuenta que el gobierno americano siempre ha tenido el inglés como una lengua hegemónica y ha tratado de... Lo mismo ha pasado con Nuevo México. Nuevo México, yo me he encontrado con gente que en vez de decir dice truje, es decir, castellano antiguo hasta más no poder, ¿no? Y bueno, y hay muchos españoles, vamos, muchos descendientes de aquellos españoles, lo mismo que los caballos. Curiosamente, todos estos caballos que se llaman Mustang, que eran los mosteños, siguen caminando por las grandes laderas, las grandes praderas de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, son los descendientes de los caballos que llevó Cortés, ¿no? A América y que porque el caballo ya no existe. Cuando llega Cortés mete a los caballos prácticamente, y hoy día son caballos salvajes que se le tiene mucha estima, ¿no? Hay muchísimas cosas de España que todavía perviven en el sur. Por ejemplo, los vaqueros, hasta el sombrero que es de cowboy, era un sombrero español, el cowboy, los primeros cowboy y todas las rutas de ganado que había entre Luisiana y Texas eran españolas, el camino español o el camino real, es decir, todavía quedan cosas. Lo que pasa es que, bueno, los anglosajones prefieren omitir el tema de la influencia española en el Southwest, que yo sé que esa palabra no te gusta, de hecho nunca van a decir que el resto de la Nueva España, que los mexicanos perdieron por falta de valor y falta de ejército, porque si hubiesen sido españoles... No, sí, Guadalupe Hidalgo, con la guerra de México del presidente Pork, que pues prácticamente acaba con todo. Vamos, de hecho, los mexicanos ni negocian, le dan todo lo que es el Southwest prácticamente en bandeja, cuando los mismos mexicanos pudieron haber derrotado a los americanos prácticamente cuando llegaron a las puertas de México. Si hubiesen tenido un ejército y hubiesen planificado un poco, hubiese sido como la derrota de Napoleón en Rusia o Hitler, es decir, se metieron... Eso es lo que ha arruinado siempre a la hispanidad, la lucha interna, porque lo único que lucharon valerosamente en México fueron una serie de cadetes en la academia militar, hicieron hasta morir, y eso descendían de españoles. Incluso se dice que hubo mucha gente, bueno, sí, en lo que es la academia militar de México Distrito Federal, ¿no? Que murieron cadetes defendiendo México como valientes, ¿no? Es decir, murieron pues con toda la gloria militar, mientras que había un par de ejércitos, tanto al este como al oeste, que podían haber estrangulado la invasión del general Polk, del presidente Polk, que se metió y bueno, no tenían cadena de suministro. De hecho, las tropas americanas regresaron a Texas bardadas
murieron por el camino porque no tenían agua, no tenían víveres y podían haber... No, pues nada, los mexicanos entregaron la mitad de su territorio al gobierno de Estados Unidos. Eso, realmente... Cuentan el caso que había mexicanos que les proponían a los gringos quedarlos... Totalmente, los políticos, ahí está. Esas son cosas que de la historia de México no se cuentan, ¿no? Y yo conozco a mexicanos que son patriotas y han dicho, no, pero es que vamos, y además lo han reconocido. Si los españoles, la organización del ejército español hubiese estado ahí, probablemente hubiese sido la invasión de Estados Unidos en México un auténtico desastre que se le hubiese cortado las alas. Pero bueno, el problema, política interna. No, política interna, liberales, conservadores. Hay que tener en cuenta que hay una cosa que ¿qué es lo que influye para que México se independice? De no tener que pagar tributo a la metrópoli, que tampoco eran tantos, ¿no? Y que ellos podían ser los gobernantes. Hay que tener en cuenta que las leyes de India que rigieron hasta ese momento desaparecieron en el momento de la independencia. Los mexicanos usaron lo mismo que en la batalla de Ayacucho, en Ayacucho, que es la batalla donde prácticamente se liberan los libertadores, la gran mentira, se utiliza a las tropas indígenas como primera línea para los burgueses como Bolívar, que por cierto estaba en las Cortes de Cádiz, que la gente eso no lo sabe, y que además él era un político que bueno, que él estaba a favor de España en su momento. Regresa a Colombia y a partir de ahí él tiene una determinada influencia, pero la mentira de Bolívar es una de las... Lo que pasa es que ahí se metieron, tuvo contacto con los masones ingleses y eso hizo lo mismo que el general Rosas, ¿no? Ahí hubo unos determinados líderes que fueron... Hay que tener en cuenta que Inglaterra nunca perdonó que España apoyase a las 13 colonias. Y eso hay que reconocer que los ingleses en el espionaje y en la manera de influir, porque hay que tener en cuenta que cuando pierden las 13 colonias, Inglaterra tiene que girarse a la India, a la zona, a la ocupación más. Hasta 1800, la famosa batalla de Nueva Orleans, los ingleses quisieron recuperar las 13 colonias. De hecho, la gran batalla de Nueva Orleans era precisamente un intento de invasión inglesa, ¿no? Ellos fueron prácticamente, estuvieron hasta última hora intentando recuperar las 13 colonias. Bueno, no, los gringos, hay que tener en cuenta que la doctrina Monroe va a cambiar todo. Curioso. Es curioso porque nosotros incluso hablamos de literatura. Yo soy profesor de siglo de oro, ¿no? Golden Age. Vale, ¿te puedes creer, Alberto, que el nombre del siglo de oro no siquiera viene del español? Que lo puso un profesor de Harvard que se llama Ticknor, 7 hasta la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, 1698. Hasta eso. Bueno, Ticknor, la contribución, que era un gran hispanista entusiasta de la cultura de España, pero después viene un presidente que es Monroe. Monroe que va a decir América para los americanos. Y a partir de ahí es, digamos, un aparato propagandístico que es respaldado por la leyenda negra española, intenta quitarle protagonismo a la influencia hispana en el sur. Hay que tener en cuenta que a los gringos, anglosajones, puritanos, que son básicamente la base del gobierno de los primeros presidentes, ellos no les gustaba la cultura hispánica tal cual es, sobre todo por un tema que se llama en inglés, bueno, tú lo habrás escuchado, tú has vivido en Estados Unidos, miscegenation, mezclarse con otras tribus. Es decir, los anglosajones han sido racistas. A mí me hace gracia cuando hablan de Pocahontas, ¿no? Vamos a ver, es totalmente, vamos, y además genocida. Les daban las mantas contaminadas de viruela, de gripe, para exterminar tribus. Y eso es la visión que ha tenido el WAPS. Se llama WAPS, White Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Es decir, el blanco protestante que odia todo lo que, desprecia todo lo que venía del sur, ¿no? Básicamente. Y bueno, la independencia de España se hubiese quedado en Nueva España como gobierno
otro gallo lo hubiese cambiado a los Estados Unidos, porque vamos a ver, tenía una infraestructura. Yo siempre les digo a todos que vean un poco la cronología. En España, el virreinato de España tenía más universidades que todas las 13 colonias juntas. Entonces, claro, pero sí, sí, ¿no? Y las escuelas de medicina, vamos a ver. Aquí hay mucha gente que, por ejemplo, no conoce a Sor Juana Inés de la Cruz y tampoco a Sigüenza y Góngora, que era un matemático extraordinario de Salamanca, salió de México. Es un intelectual que hay que verle su obra. O sea, tenemos una serie, pero eso no se estudia. Ese es el gran problema. O sea, el problema que tiene el español actualmente es que no sabe su propia historia y no sabe de su propia grandeza. Y eso, pues bueno, tiene sus consecuencias. Ha habido un discurso antipatriótico, anti incluso de la República, de renegar. Es curioso. La generación de 98, con el Mar de España, la regeneración y todos empezaron siendo muy reivindicativos y todos se volvieron muy conservadores. Pongo el ejemplo del grupo de los tres, de Maeztu, de Azorín y de Pío Baroja, ¿no? De que incluso hasta Pío Baroja dijo que lo mejor que le había podido pasar a España es que llegase Franco, ¿no? Que eso, por cierto, le quitó el premio Nobel de literatura, porque era uno de los escritores más seguidos en Europa en aquel momento. Pero bueno, básicamente se puede decir que hay una corriente antiespañola en la izquierda más recalcitrante, que empieza con Pablo Iglesias, que no olvidemos era un internacionalista, es decir, que para él la lucha no eran los pueblos, era el obrero. Y a partir de ahí empieza esa leyenda negra alimentada por los mismos españoles. Otto von Bismarck miraba España. De hecho, no sé si sabe la gente que Otto von Bismarck ofreció ayuda al gobierno de Plaza de Sagasta para combatir a los americanos en Cuba y demandarle su primero, porque bueno, los alemanes son prácticos, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Querían estrenar sus nuevos juguetes bélicos, y entre esos sus nuevos acorazados, para medirse contra los americanos como por Estados Unidos como potencia emergente. Y fue el mismo Plaza de Sagasta que le dijo que no, y ellos empeñados. De hecho, después hay una venta de las Islas Marquesas, las Carolinas, o sea, una serie de islas en el Pacífico que pasaron a ser soberanía alemana por no participar en la guerra contra Cuba. Por eso digo yo que el Plaza de Sagasta fue un Pedro Sánchez del siglo XIX, ¿no? Que vendía España a trozos por beneficio personal. Alguno me dirá, uy, ¿dónde lo tienen? Pues os lo demuestro con datos. Yo no tengo problema para hablar de la historia de España. Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, pues yo soy el tuerto mayor. Viendo de los traidores que convirtieron eso que ahora Bueno, el más grande suponemos que será Cortés, ¿no? Yo entiendo que tú pensabas que es Cortés, no lo sé, pero el más grande explorador que ha explorado Estados Unidos, ¿para ti quién es? Hernando de Soto y Núñez Cabeza de Vaca. El que se lea la obra Naufragio hoy está considerada una joya literaria antropológica, porque es el primer europeo que describe las tribus nativas americanas del sur de Estados Unidos, antes de que llegasen los anglosajones. ¿Cómo? ¿A quién? Totalmente. Vamos, estamos hablando de que él puede decir que se recorrió todo el sur de Estados Unidos. A mí me hace gracia cuando dicen que los españoles son racistas. Uno de sus fieles acompañantes era un negro que se llamaba Estebanico. Vuelvo a repetir, que se lean Núñez Cabeza de Vaca. De hecho, siempre también se ha dicho que Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, fue el defensor de los indios. Perdona que te diga, pero el que se lea la trayectoria biográfica de Núñez Cabeza de Vaca, él tuvo enfrentamientos con la corona española porque él defendió a los nativos americanos y su forma de vida después de haber sido hecho prisionero por ellos. Algunos dicen que era alienado, pero él empezó a comprender otros modos de vida que no eran los suyos y él los defendió. Y él tuvo bastantes problemas legales con la corona de Carlos I y de Felipe II. Yo no lo estoy inventando, eso que se lea Naufragio en Núñez Cabeza de Vaca. Su apodo porque él venía de una familia de hidalgo, venida menos, como casi todos los que viajaron a América, como por ejemplo Hernán Cortés, que era un segundón, el primero heredaba y el segundo iba a la administración o al ejército, ¿no?
Eso era la ley del mayorazgo. El primero heredaba todo y el segundo pues se le daba unos fondos para que estudiase y se hiciese o en la iglesia o en la administración. Y de hecho Hernán Cortés, que todo el mundo lo tildan como un gran tirano, un monstruo, no, era una persona bastante culta, estudió leyes en Sevilla. De hecho, el que se lea las cartas de relación verá que cada vez que llegaba a una aldea fundaba un asentamiento, nombraba un alcalde, un corregidor, el que gobernaba, y el corregidor era como el ministro de justicia de en ese momento, ¿no? Un juez. Pero Núñez Cabeza de Vaca para mí es una epopeya. Hernando de Soto, por supuesto. Y hay que tener en cuenta también las expediciones fallidas, el pobre Pánfilo Narváez, que tuvo todos desastres. El hombre intentó arribar a las costas, pero no sabía que lo inestables que era la climatología, los huracanes en aquella época y los desastres que tuvo, ¿no? Por ejemplo, un señor que fue un aprovechado, pues fue Velázquez, el gobernador Velázquez, que fue el primero que le prohibió para guardarse la gloria a sí mismo a Hernán Cortés y que él escapó de Cuba precisamente para eso, porque sabía que él estaba esperando una expedición de España de dinero pues para su propia gloria, una conquista de lo que era la zona de México, que ni siquiera se sabían las dimensiones que tenía. Lo de Hernán Cortés, si hubiese sido anglosajón, bueno, estaríamos hablando como un George Washington, pero bueno, fue español. ¿Qué películas ves todos los días si hubiese sido inglés? No. ¿Tú no crees que los españoles? Totalmente. Yo he tenido alumnos que han estudiado a fondo la historia de España y ellos mismos han viajado a España a investigar y se han dicho, bueno, pero ¿cómo es posible que un pueblo como el español esté en tan baja estima por ellos mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se sienten orgullosos hasta de las derrotas del Vietnam, ¿no? O de la batalla de Corea, no sé, pero bueno, sí, nosotros tenemos un cierto sentido de complejo de inferioridad que es, yo creo, enfermizo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? La historia es la historia está ahí, lo hecho está ahí, yo soy profesor, me dedico a enseñar, yo no hago apología del españolismo, enseño pues lengua, literatura y cultura y civilización española. Estamos hablando de historia, que yo más de uno, a algún mexicano o algún resentido latinoamericano ha dicho que la civilización española fue una puta mierda, todo eso, con perdón de la expresión, yo le digo, pero vamos a ver, ¿qué civilización ha logrado que hoy día 500 millones de personas hablen el castellano y que haya influido tanto? Roma, si hubiese tenido una política, nos tenía que ser súper agradecidos de que hemos sido los que más católicos hemos visto favorecernos y estar creado católico. No, no queda totalmente. O sea, vamos a ver, las Roma del siglo XVII y XVIII fueron radicalmente anti-españolas. Ya lo sabemos, es lo que hay. Y bueno, ya está. Hay una película que eran jesuitas que se llama La Misión. Está basada en una novela histórica y Jeremy Irons y mis estudiantes lloran cuando la ven y ven que los españoles lucharon y le explico el contexto de cómo los Borbones vendieron esa parte del Paraguay y que además Carlos III fue el que echó a los jesuitas de España, ¿no? Y bueno, precisamente se las metió ahí a los jesuitas precisamente en la zona del Paraguay, que siempre ha tenido muy mala reputación. De hecho, la propaganda que en la novela de Clarín, La Regenta, se habla de los jesuitas, intentan hacer de Betania, que es el pueblo donde se desarrolla la novela, un Paraguay por parte de los curas, ¿no? Pero lo que hacen los jesuitas allí es una labor incontestable. Y se la venden esa parte a los portugueses que, por supuesto, arruinan todo y asesinan a gente que era católica, ¿no? Y vuelvo a repetir, las leyes de India fueron promulgadas bajo el auspicio de los Austrias, ¿no? De los Habsburgo, y curiosamente los Borbones son la dinastía que a pesar de que iban de católicos, eran verdaderamente unos pragmáticos, ¿no? De algún modo, y que a ellos les interesaba más lo que después diría años después Otto von Bismarck, ¿no? La realpolitik. Es decir, que si tenían que cargarse a católicos,
por justificar los fines del Estado, pues lo iban a hacer. Y bueno, básicamente eso fueron lo que hicieron los Borbones en España. Yo creo que es la peor dinastía que hemos tenido hasta el día de hoy. Austrias malos también han habido. ¿Cómo? Que Austrias malos también han habido. Y Carlos I para España. Bueno, Carlos I significó un retroceso sociopolítico económico tremendo. O sea, con Isabel la Católica y la dinastía de los Trastámara, un protocapitalismo que se instaura en Castilla, y si no, el que se lean las actas de las leyes castellanas, había una de cierto parlamentarismo castellano de notables. Vamos, lo primero que hace Carlos I es enfrentarse a los comuneros. ¿Quién eran los comuneros de Castilla? Porque a mí me hace que España ya tenía un sistema lo más cercano a la democracia y tenía una serie de... Perdón, es que estoy en la piscina y aquí están hablando gente. Me meto dentro un poco, pero que se lea la historia. Las Germanías de Valencia. Hombre, la Germanía, eso sí que es una rebelión popular en toda regla. Y burguesa, efectivamente. Y burguesa, claro. Eso. Pues es curioso. Sí, totalmente. Tanto los comuneros como la rebelión de la Germanía viene a ser, digamos, manifiesto del pueblo. Sí, pero los comuneros es una rebelión más de nobles. No exactamente. La Germanía sea una rebelión de burgueses contra los nobles. Eran gremios. De todos modos, son dos manifestaciones de lo que en España se vivía, ¿no? Hay que tener en cuenta que España no era una cosa única. Aragón vivía un periodo feudal. O sea, básicamente el que estudia un poco lo que era la sociología del reino de Aragón, que a pesar de tanto monta tanto de saber cómo Fernando tenía, concedía, y de hecho siguió perpetuando los fueros de Aragón. Mira, eso se ve muy rápidamente cuando hay el primer gran enfrentamiento de Antonio Pérez, que ahí fue, fíjate tú, que Lanuza, que era pues prácticamente, bueno, que nunca se va a saber si cosa de Éboli, que se le relacionó con el asesinato del secretario de Juan de Austria y que a partir de ahí entra en persecución y que él huye como aragonés que era, reino de Aragón, por supuesto se acoge a los fueros como aragonés. Y al final Lanuza, pues que fue el último gran mandatario, digamos, de Aragón, que tenía ese privilegio desde la muerte de siempre, ¿no? O sea, los fueros aragoneses estuvieron y al final acaba siendo ejecutado Lanuza y los suyos. Creo que Antonio Pérez acabará yéndose a los Países Bajos, ¿no? Para no ser perseguido. No era en cuenta una cosa que también, si uno se ve a la numismática, en lo que es los documentos oficiales, cuando se hablaba de rey Carlos, tanto Carlos I como de Felipe II, se les llamaba el rey de las Españas. Había muchas Españas. Prácticamente se va a mantener hasta las Españas, de Bélgica, de Holanda, del Franco Condado, y ahí se les mencionaba, había una página entera con todo lo que era el rey de España y las posesiones que tenía, ¿no? Entonces, y siempre se hablaba del rey de las Españas. Así que no hubo una España, hubo muchas Españas, ¿no? Entre ellas la misma Portugal, fruto del matrimonio de Carlos I con Isabel de Portugal y después que bueno que va a heredar Felipe II, ¿no? ¿Cómo van a reconocer los portugueses? Pues te voy a decir una cosa, yo conozco a muchos portugueses y entre ellos hay un señor que se llama premio, creo que fue premio Nobel, José Saramago, que hablaba que el destino de Portugal tenía que haber estado ligado al de España y que otro gallo no hubiese cantado, ¿no? Y él abogaba por una especie de confederación ibérica. Ya, es que Portugal se suicidó en 640. Bueno, porque ahí también intervinieron mucho los ingleses. Ahí presionaron, porque hay que tener en cuenta que, de hecho, Portugal estuvo al lado de los ingleses. Incluso hasta en la guerra de secesión española e incluso con la batalla de Napoleón. Hay que tener en cuenta que el gran fallo de Carlos IV fue dejar entrar a las tropas de Napoleón y Godoy, que la famosa batalla de las naranjas que le mandó a la reina María Luisa un par de naranjas de Portugal, ¿no? Para decir la gloria que había alcanzado. Pues ya sabemos que era el amante, el Carlos IV, no sé
y él estuvo liada con Godoy. No está demostrado del todo, ¿eh? Eso no está demostrado. Sí, está demostrado, o sea, se sabe prácticamente que Carlos IV era un rey débil de carácter. Eso es como decir que no está demostrado cuántos amantes tuvo la reina segunda, Isabel II, ¿no? Me refiero expresamente a que Godoy era amante de la reina. Sí, sí, era la amante. Yo estoy convencido. La reina tenía una gran ascendencia sobre Carlos IV y de hecho Godoy llegó donde llegó gracias a la intermediación de la reina María Luisa, ¿no? O sea que por eso digo, por ejemplo, si Isabel de Castilla era amante de Cristóbal Colón, ¿no? Ahí sí que yo ahí no encuentro pruebas, ¿vale? Yo siempre he dicho, el gran capitán es posible, porque al cabo, bueno, vamos a ver, un señor que se mete, aparte de haber sido un gran capitán, pues prácticamente de sus tropas, pues asediando Granada y ganando batallas, y después que lo mande, pues prácticamente al norte de Italia, sobre todo la batalla de Garellano, ¿no? O sea, que estamos hablando de un genio militar, ¿no? Bueno, es posible, no lo sabemos, pero que en cualquier caso, pues, bueno, y de ahí se funda, pues prácticamente el marquesado de Sesa. No, el ducado de Sesa, ¿no? El ducado de Milán. Y eso, el gran capitán, estamos hablando de uno de los grandes genios militares, que por cierto, que también la gente no lo estudia aquí en España, pero en la Academia de West Point se estudia las tácticas del gran capitán, se estudia la defensa de Blas de Lezo de Cartagena de Indias, se estudia una serie de capítulos que a mí me sorprenden que los españoles mismos desconozcan y que lo estén tomando ejemplos militares otras academias del mundo, ¿no? En resumidas cuentas, en este espacio lo que quiero dar cuenta es que yo insto a la gente a que estudie un poquito la historia de España. Como te he dicho y hemos hablado en privado, pues yo admiro los historiadores, sobre todo los historiadores locales. Gente que está en un sitio viviendo. Yo me he encontrado con auténticos historiadores sin título que se han dedicado a estudiar la historia local a través de los archivos, a través locales y que han podido, digamos, indagar un poco en la propia historia. Eso es la riqueza cultural. Yo insto a la gente que se meta, si eso es lo más bonito del mundo, ver la historia local, ver los archivos locales. Y hay gente que lo hace. Ya te he mencionado, por ejemplo, el caso de este hombre, Aureter, ¿no? Que habrán hablado muchísima gente sobre Enrique de Villena, pero el mejor libro que yo he visto de Enrique de Villena, yo que lo enseño en mis clases en literatura medieval, pues el mejor lo ha escrito un señor que no tiene título de historia, o sea, un señor que como tú o como yo, ¿no? Porque estamos aquí en un sitio y que nos ponemos a ver la historia de nuestra región, la historia de un personaje insigne, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un señor que además el hombre era consciente de su propia historia, de su obra política frente a Alfonso XI, era sobrino Alfonso X el Sabio, un señor que explica la política de Castilla desde un punto de vista de los nobles, ¿no? Hay mucha gente que habla del infante don Juan Manuel y que ha hecho estudios locales maravillosos, porque además su castillo, el antiguo archivo donde se acumulaba toda la bibliografía, lo que escribió el infante don Juan Manuel, está en Peñafiel. Y ha habido gente pues, que se ha dedicado a estudiar un poco. Hombre, ya que es de aquí, pues vamos a estudiar un poquito. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, no se necesita tener el título de historia para escribir una buena monografía de una investigación particular, que uno se meta en los archivos, que sí, al principio intimidante ver, interpretar la paleografía, pero hoy día hay ya ediciones sobre el castellano antiguo que se puede leer. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera se puede leer el libro del Buen Amor sin tener que ir directamente a la Catedral de Toledo a ver el manuscrito de Galloso. Está ahí, ¿no? O sea, bueno, que es paleográfico totalmente y que no lo puede. Nuestro amigo Jaime nos dice que Portugal deviene en colonia inglesa. ¿Cómo? Que Portugal deviene en colonia inglesa. Bueno, desde 1600...
Desde 1640 la influencia anglófila en la corona portuguesa fue más que evidente, ¿no? De hecho, España estuvo en... Bueno, estamos hablando de que España y Portugal son los dos primeros estados modernos. El problema de Portugal va a ser sobre todo la élite nobiliaria las que van a separarse de España. Hay que tener en cuenta que la gran armada invencible de Felipe II, pues sale de Lisboa, era el puerto atlántico con preferencia. En todo está siempre en los intereses particulares, pero que también hay gente burguesía que tenían las grandes ciudades. Por cierto, muchos judíos sefarditas que escaparon a Portugal, donde allí les dieron refugio y que además contribuyeron al comercio. Yo soy de los que digo que uno de los mayores errores que la católica fue expulsar a los judíos cuando podía haberlos tenido pues prácticamente como gente encargada de las finanzas. Hay que tener en cuenta que la España del siglo de oro, con todas las bancarrotas, prácticamente fue una historia, es para hacer un gran libro de historia de grandes volúmenes con las bancarrotas con las que España entró con los Habsburgo, que ese fue quizá el peor error de la dinastía, ¿no? ¿El qué? Godoy, sí, bueno, cuidado, que Godoy se autodenominaba el príncipe de la paz, el que no vea los documentos de Carlos IV. Hay que tener en cuenta que en el momento en que España pierde la escuadra, que es una buena escuadra, más dirigida por un almirante francés, pero era la escuadra española, el estado del ejército español, que estaba totalmente... Yo siempre digo que se vayan los clásicos. Por ejemplo, lo de la Armada, teníamos una buena escuadra, pero hubo barcos donde tenían cañones y les ponían unas balas dobles para meterlo en esos. España no cuidó su ejército entre el reinado de Carlos III a reinado de Carlos IV. Se descuida totalmente el cuidado de la Armada y del ejército español. La prueba está gente por alguna biografía del general Castaños, que verdaderamente hace un ejército pues de paisanos prácticamente para enfrentarse a lo que fue la mayor derrota de Napoleón, que por cierto fue la primera gran derrota que tuvo en Europa en Bailén. Fue una escaramuza comparado con lo que hace. O sea, fue una derrota, lo mismo que hubo plazas que en Andalucía que se rebelaron, pero hombre, la batalla de Bailén significa un antes y un después para Napoleón. A Napoleón empieza ya a percibir que la gente no lo sabe. O sea, el general Napoleón como gran general, un poco por la propaganda francesa de la época, pero por ejemplo, uno de los grandes generales que tuvo Napoleón fue Bernadotte, al cual le tenía unos celos tremendos. Y de hecho sabía, y él dijo, bueno, pues yo me voy para el norte y te guardo las recuerdos. Se casa con la infanta sueca y hoy día ya el general Bernadotte tiene una descendencia por la actual dinastía que gobierna Suecia, viene de Bernadotte. Una anécdota de que el general Bernadotte pues le dice a Napoleón, que yo soy el alcanzo, que soy más grande. Y dice, usted será más alto, pero el grande soy yo. O sea, estamos hablando de Napoleón, persona súper soberbia. Lo que más me avergüenza es que, por ejemplo, Fernando VII quiso que Napoleón lo adoptase porque renegaba de Carlos IV, su padre. Eso sí que es una vergüenza. Carlos IV. Digo, Fernando VII. De hecho, una de las razones por las cuales Simón Bolívar cogió tanto odio contra España era porque él tuvo un conflicto con Fernando VII jugando a pelota. No, y hay más cosas. Y además, su madre se puso que era un soberbio acostumbrado a que le dejaran ganar. Van como a Fernando VII, ¿no? O sea, Fernando VII, que además, por lo visto, los historiadores le atribuyen unos grandes atributos viriles. Tanto es así que las putas que le enviaban no querían tener relaciones con el rey, precisamente por el gran atributo que tenía. O sea, estamos hablando de un señor, pues que bueno, borracho. De hecho, no sé si sabe la gente que el origen de la palabra tapa viene del sur, desde
porque resulta que cuando a él le gustaba mucho el vino, él consumía, bueno, él creo que tuvo jota, o sea, de consumir mucha carne roja y vino. Y resulta que llega a Andalucía a una taberna para enseñarle su mejor vino y había muchas moscas y entonces para que no se les cayese en el vino ponían un trozo de pan y de ahí se le llamó la palabra tapa, poner la tapa para que no se le cayesen las moscas. Es curioso, ¿no? La tecnología siempre es curiosa. Muy curioso, efectivamente. Vamos, yo me quedé sorprendido que me gustaría que lo explicase los de los polacos, porque yo aprendí de ti. Yo, al César lo que es del César. Yo... Pacos me lo contó un oriundo de aquellos territorios del noreste de España, pero no lo tengo contrastado bibliográficamente. Bueno, sabemos que básicamente Napoleón, sus campañas hacia Rusia, tenía como cuartel general Polonia. De hecho, él tuvo una amante, aparte de Josefina, tenía una que era Marguerite Gautier, ¿no? Que era una polaca que él estuvo enamorado de ella, porque Josefina ya había pasado la historia, ¿no? Y de hecho, el asentamiento francés. De hecho, que visite hoy día Polonia, todavía hay recuerdos de los franceses, ¿no? O sea, las polacas. Los polacos eran... Es que hay que tener en cuenta que han tenido. Entonces, cuando hace un poco como chicas son, yo voy a ir a atacarlo. Entonces se apuntaron. Yo sé que lo mismo hubo tropas egipcias, los llamamos mamelucos, que están además retratados en los cuadros de Goya, ¿no? Que además hay el típico español con su montera apuñalando un caballo de un mameluco, ¿no? Pero que también hubo tropas extranjeras. Vamos a ver, yo fui parte cuando era estudiante, porque sabía un poquito de inglés, de que la ciudad de Baza estaba en guerra con la ciudad de Cordy y después hicieron un hermanamiento y vinieron aquí, claro. En Baza no hablaba mucha gente inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me llegó, yo era estudiante, digo, pues venga, pusieron en guerra contra España cuando la invasión, cuando España se intentó deshacer de los franceses. ¿Guarda alguna relación con el... ¿Cómo no he entendido muy bien? Era aliado de Napoleón. Ahí prácticamente me coges con una laguna histórica impresionante. Lo tengo que reconocer. Ya historiador de cultura y bueno, y explico la historia de España. Y bueno, y me defiendo como Indurain en la montaña, que no en un escalador, pero se defendía en montaña, pero que no soy un escalador. No soy historiador. Ahora mismo Donald Trump ha quitado el español de la página web de la Casa Blanca. Sin embargo, si uno va a Colorado, va a Nuevo México, va a Arizona, los cuales son bilingües, tanto en español como en inglés. Se calcula que en el año 2040 la mitad de Estados Unidos hablará español. Donald Trump representa un WhatsApp, ¿no? Y lo que quiere es que se hispanice Estados Unidos. ¿Estudian mucho los anglosajones el español? Sí, totalmente es la primera lengua. En la universidad todo el mundo quiere estudiar español. Muy raro acogen el francés o el alemán, salvo en Luisiana. En Luisiana porque, bueno, les dan más becas los estudiantes que cogen francés, los mandan a Francia, pero vuelvo a repetir que de hecho todos los padres de sus hijos dicen que el francés no vale para nada, que lo que vale es el español después del inglés. De hecho, crece más el chino, que todo para economistas. Bueno, hubo una generación en los años 70, 80, que hay un montón de americanos que aprendieron japonés cuando Japón era una potencia mundial en el tema económico y aprendieron japonés y hacían los negocios japonés y se valoraba mucho. Pero no, el idioma extranjero número uno en Estados Unidos es el español. ¿Y ellos no tienen una sensación como hay aquí en España? Por un lado sí, por otro, a los que más le afecta la invasión del sur, de la pobreza, son los estados fronterizos como son sur de California, Arizona, Nuevo México, Texas, que son
de algún modo de eso. Lo que más ilegal es siempre venido desde el siglo XIX. Vamos a ver por el problema ha sido con la delincuencia y sobre todo pues con el terrorismo. De hecho, he descubierto hace poco a una serie de iraníes que se hacían pasar por mexicanos, lo han arrestado por ser inmigrantes ilegales y resulta que no eran hispanoparlantes, eran iraníes. Y bueno, ya sabemos cómo se las gasta. ¿Terroristas? Y ya venían como comando y de hecho nosotros sabemos que en Estados Unidos puede haber células durmientes, siempre se les vigila muy de cerca. O sea, cualquier sinagoga, no sé si digo sinagoga, perdón, pues cualquier mezquita tiene infiltrados de inteligencia y más de una vez pues, han expulsado o han arrestado a algún imán que estaba llamando a la yihad islámica. Está muy perseguido, mucho bajo su. Con los inmigrantes ilegales, pues bueno, también existe, aparte del tema, eso está el tema de la droga. Ya he visto esta serie americana que se llama Breaking Bad, ¿no? Se sabe que hay una conexión, se han descubierto túneles, narcotúneles que pasan de un lado a otro. Cuando en los años 90, a principios del 2000, son los americanos los que hacen lo que es las drogas, el cristal, ¿no? Como se le autodenomina. Ha venido después, pero digamos lo que es el cristal. Entonces, ¿Americano también? sí, eso fuera americano, o sea, eso es química pura. Y claro, los mexicanos se encuentran fuera del mercado de la droga en Estados Unidos, que tienen sus raíces en la emigración ilegal de que ellos distribuyen. Y bueno, los años 80 fue la heroína, pero después entró la cocaína a través de los narcos mexicanos vía Colombia con Escobar. De hecho, ellos dedican el presupuesto que tienen los americanos en la DEA, lo que es narcótico, es horrible, o sea, que eso. Y aún así sigue entrando. El fentanilo es un fenómeno que ha venido, es un poco una droga muy parecida a lo que fue la heroína. Sí, lo que pasa es que son, digamos, pues depresores del sistema nervioso que se convierten en zombies, lo que pasaba aquí en España en los años 80 con la heroína, que eran prácticamente fotovivientes. No es lo mismo que la cocaína es o todo lo contrario, es un excitante del sistema nervioso y que la utilizan los ejecutivos, pues lo mismo que la metanfetamina, ¿no? Pero el cristal, la moderna, no anfetamina, en mi época, cuando yo era estudiante, bajo el nombre de centramina, la tomábamos, estudiarnos lo que no habíamos estudiado en un año, nos lo estudiábamos en 2 noches. Era la droga de los notarios. Y de los dentistas. Efectivamente, y entonces, bueno, pues eso, hoy la metanfetamina es un excitante del sistema nervioso, de hecho, pues bueno, pues es un derivado más fuerte que la anfetamina tradicional. De hecho, también aquí Es una hipocresía, ¿eh? La droga es Estados Unidos. Quien difunde la droga es Estados Unidos. bueno, no diría Y la paga es Estados Unidos. Pero la culpa que la paga, vamos a ver, la marihuana, por ejemplo, que es la droga recreacional más extendida, se hace en México y la exportan. Consumen exactamente americanos, la consumen los estudiantes en la universidad, lo consumen los que son los trailer park, esta gente los que se llaman white trash, los pobres blancos, pues entonces no hace falta que te cuente más. Yo lo que pasa es que mi droga siempre ha sido whisky, el tabaco y ahora el tequila y el tabaco. Es decir, que yo la verdad es que el primer y último porro que me fumé fue en Ceuta cuando estaba haciendo el servicio militar y cuidado, que era un sargento de Maracena, de Granada, paisano mío, me dice, y me decía, porque yo ya llegué con carrera y dice, abogado, paisano, o trompeta o te arresto. Y yo me la fumé. Lo que pasa es que, bueno, yo era fumador de Ducado, me fumaba 2 paquetes de Ducado. El hachís, pues no me hizo mucho. Y no me gustó, la verdad, no me gustó nunca el olor. Cada uno. La verdad es que el tabaco tiene una capacidad superior de hacerte dependiente. Realmente, ¿no? Eso llevo 45 años fumando. Ahora,
También te digo que tengo los pulmones limpios, que yo estoy pues ejercitando todos los días y tengo más capacidad torácica que muchos jóvenes. Aún así no es Pero bueno. vamos, no, si el tabaco no es bueno, yo es lo primero que digo, que el tabaco no es bueno, pero es mi droga, como hay otros que les gusta la marihuana, el La hachís, y marihuana, no, ahora el negocio de la marihuana en Estados Unidos es tremendo, porque ahora ya hay una marihuana legalizada que te la dan en sitio autorizado, en farmacia, porque por ejemplo, para los enfermos de cáncer, pues un alivio, calman los dolores, en fin, todo este tipo de cosas. Es una realidad y lo mismo es lo que tenía que haber hecho España. España lo que dice, bueno, pues, en Almería puedes plantar marihuana. Pues coño, el Estado, en vez de estar teniendo el hachís de Marruecos traído en el culo de los culeros, prácticamente pues lo siembra aquí, la envasa, la tasa, le cobra impuestos y sería para la arca del Estado y arruina el mercado marroquí. y así enriquece. Claro, A lo que y también quita nadie y llama también quita Marruecos. y también quitar la unidad contra el narcotráfico en el estrecho, que murieron 2 guardias civiles. En fin, esos intereses creados. España ahora mismo, yo honestamente como español, no, yo vivo allí en Estados Unidos, me hice americano, más que nada porque allí, pues, bueno, yo he cotizado aquí, el punto de inflexión fue cuando Zapatero me quitó la sanidad. Después de haber estado contribuyendo a la arca del Estado durante 15 años cotizando, no me atiende la seguridad social y sin embargo se lo dan a uno de los que no comen jamón y cruza irregularmente la frontera. Entonces yo ya dije, bueno, este ya no es mi país como tal. Cuidado, esto fue bajo mandato socialista de Zapatero. Entonces yo le digo, bueno, pues ya está. Pues ¿dónde estoy cotizando yo? En Estados Unidos. ¿Dónde pago los impuestos? En Estados Unidos. Pues entonces me hago americano. Y por otro lado, pues bueno, yo soy un contribuyente americano y que también soy pues prácticamente colaborador necesario, dicho penalmente, porque yo también tengo formación jurídica, de haber echado a Biden, a la Kamala Harris y a todos estos demócratas de la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 ahora tiene un problema. El otro día se vio en Sevilla. Estados Unidos retira toda la ayuda. Ya no es, bueno, pues ahora están en crisis. ¿Por qué? Porque todos los chiringuitos de la ONG estaban siendo suministrados desde la época de Obama. O sea, y no, incluso antes desde los Clinton. Bueno, pues ya está. O sea, pero yo en ese sentido, a mucha gente critica que Trump está loco. Trump de loco tiene lo que yo. Él no, o sea, y él está publicitando cómo arrestan, además los manda a El Salvador, los criminales ilegales. Bueno, pues está, pues ¿cómo lo ve el pueblo americano? Pues bien, o sea, que eso no tiene, han entrado ilegalmente, se les puso ilegalmente. Lo próximo que ya ha hecho, ya está aprobado, es que a partir de los 65 años los señores que se hayan jubilado no paguen impuestos sobre la renta. Eso ojalá ha dicho que tienen que... ¿Qué quieres que te diga? Es un país que yo fui zapador, estuve en cuerpos especiales, o sea que yo no... Yo todavía estoy fuerte, como puedes ver, es decir, que yo soy un tío que voy al gimnasio todos los días y todo esto. Hace unos años encantado, si España entra en guerra, de entrar en fila. Pero con esto, no, mira, pero no es este rey. A mí cambió el país. Y no voy a hablar más de política porque esto no es espacio de historia, ¿no? Y aparte llevamos casi 2 horas. Yo encantado, Alberto. Me hubiera gustado más un space de X porque la gente puede participar más, porque a mí no me gusta tampoco Mira, ser la el gente, protagonista. es que no te lo Y pues explicaba al principio. La gente participa por el chat, pido disculpas por ello. espero que no me hayan puesto verde. Bueno, ya está. Yo no soy un gran experto. Soy un profesor que enseña en una universidad y bueno, sí, tengo algunas publicaciones, todo esto, que no estoy en posesión de la verdad y que yo además, precisamente una de las cosas que me gusta participar es por aprender más. De hecho, ¿cuándo vas a invitar a tu amigo a Julio Enche? Ahora nada más acabe contigo, le llamo. Me encantará asistir, no como participante, sino como oyente, porque he escuchado. Yo tenía la idea hoy de juntaros a los tres si él estaba disponible. Pero al final, como se nos ha hecho
se nos ha acumulado el tiempo, es que ni le he llamado. Pues yo encantado de participar y de aprender más. Si me meto, me gusta hablar de historia, precisamente por también estar con otra gente que aprenda de historia, que sepa de historia y aprender más, ¿no? O sea, que vuelvo a repetir, yo me circunscribo a mi especialidad, pero que siempre me gusta aprender más y gente además entusiasta de la historia. Y vuelvo a repetir, que a mí las titulitis, las titulaciones, me la paso por fin, ¿para qué decir más? Los historiadores locales me encantan, son gente que te aporta, son gente que eso, aficionada a la historia, que eso hoy día somos rara avis o animales en vías de extinción, ¿no? Que les guste la historia y que quieran profundizar en el gran pasado nuestro, que hay muchos que quieren hacernos olvidar. Muy bien. Pues nada, o Francisco, no sé cómo te gusta más que te llame. Y además adopté ese nombre, de hecho lo tengo en el X, ¿no? Porque es el único este es el único nombre que entienden los anglosajones, ¿no? Entonces, hey, Frank. A mí me llaman todos Alberto enseguida. A mí cuando me llama un anglosajón, vete a tomar por culo. A mi nombre original. Alberto, ¿no? Como la arena de las plazas de toros, ¿no? O sea que... Pero bueno, ya está. Pues nada, pues Alberto, que nada, yo encantado de hablar de historia, hemos pasado un buen rato, yo por lo menos, tú, si te has aburrido. También. Nos despedimos de la audiencia y ahora nos despedimos en privado. Adiós a Luis Rebolledo, a Rosana desde México, a Jaime desde Gerona, V que no sé quién es, pero me despido igual, a Jordi y a todos los demás que habéis participado. YouTube, porque como mi madre me vea fumando, me mata. Estamos saliendo en directo.